Hello, everyone. Hello, everyone. My name is Nixa Tufiño. I'm an artist, and I'm a co-founder of El Taller Boricua, where we are right now. Taller Boricua, the Puerto Rican workshop. We've been around for 46, 47 years, and we were the ones that started what is called the New Yorican movement, the Puerto Rican New Yorican movement, which is an answer to the colony and the artists that are in the diasporas. And we want to welcome today Alfonso Fuentes, a musician and composer and a teacher. And he will be introducing, and I want to also welcome Alberto Hernandez from El Centro, who was the one who had the idea to put this panel together and to do it here at Taller. And I hope that we could collaborate some more in doing more things like we have always done with musicians, even though we used to have Salsa Wednesday for 5 years. So welcome Alberto and Alfonso, and here you have the other musicians and teachers and that are going to talk about their book. Thank you. Muchas gracias, les voy a hablar en español, esperamos que todos entendamos español. Muy bien, dice ella, soy Alfonso Fuentes. Venimos aquí para hablarle de un libro muy importante que estamos haciendo en Puerto Rico, que está catalogado ya por el Instituto de Cultura como una gran aportación a la cultura del país, y es uno de los grandes libros que abarca el tema de los compositores puertorriqueños. Me acompaña, como le dijo muy bien, Alberto Hernández, del Centro de Estudios puertorriqueños, Ana Otero, de la Universidad de Columbia, Ana María Ochoa, etnomusicóloga, Andrea Camacho, estudiante de composición, Cristian Quiñones Pérez, estudiante de composición también y bajista, Luis Sanz, quien es cuatrista y compositor, y Luigi Vázquez, también percusionista y compositor. Los 3 estudiantes del centro vinieron especialmente para estas actividades que están haciendo aquí en el taller y en el centro y en Hunter College. Vinieron exclusivamente, ellos estudian en el conservatorio, él se graduó en este año, ya Luigi se graduó y pertenece acá a las escuelas del sistema de educación y está haciendo sus estudios graduados. Pues nada, rápidamente, la estructura que yo sugiero para hacer hoy es esta presentación. Hablamos un poquito, cada uno de ellos. Yo hablo un poquito del libro, cada uno de ellos. Después hacemos una discusión entre todos y nos vamos rapidito porque esto es algo bien informal, pero es importante. Quiero que sepan que la importancia de esto es que nosotros vinimos a Nueva York a nutrirnos de la fuerza de la diáspora puertorriqueña, donde, según mi punto de vista, donde más hay apoyo, donde más hay una exposición de la cultura de Puerto Rico es a través de la diáspora. Este tipo de temas no es muy bien recibido en Puerto Rico. Este tema de los compositores puertorriqueños, nosotros tenemos en este libro 21 capítulos con 21 compositores. Intentamos hacer 4 volúmenes de este libro, donde tenemos la oportunidad de tener compositores vivos que podemos entrevistar, y cada persona que lo entrevista, cada uno de ellos ha entrevistado 1 o 2 compositores, y así seguiríamos en los próximos volúmenes, y queremos hacerlo en español y luego en inglés. El Instituto de Cultura está pendiente a este primer volumen, y ya me dijeron por escrito de la importancia de este libro, y ya tengo una reunión con ellos cuando vayamos el viernes que viene para seguir trabajando esto. Algunos títulos de este libro incluyen El colapso del silencio. Son diferentes ensayos escritos por cada uno de nosotros, y ninguno de nosotros ganamos dinero con esto, ni de las ganancias del libro, ni de nada, porque es una aportación a la cultura, es una aportación de amor para el beneficio de la cultura. El colapso del silencio, los espacios sonoros de Angélica Negrón, por Noralis Ruiz, PhD. Graffiti, irreverencias y sonidos angelicales, la música de William Ortiz Alvarado, por Emanuel Dufrán de González,
PhD. Claroscuro, drama y efecto como experimentación sonora de la obra de Sonibet Morales Matos, por Ana María Ochoa, PhD. El imaginario boricua el imaginario rítmico boricua de Manuel Calzada, por Ernesto Alonso Rivera, PhD. Le voy a decir rapidito cuáles son las personas que están escribiendo cada uno de los capítulos de este libro, que es el primero, como le dije ahorita, de 4 volúmenes. Ana María Ochoa, que ya la presentamos, Alberto Hernández, también que presentamos, Noralí Ruiz, que no está con nosotros, es etnomusicóloga y trabaja con Alberto en el Centro de Estudios Puertorriqueños, Raymond Torres Santos, que es un compositor de California, que es catedrático en la Universidad de California en Long Beach, Emanuel Dufrasne, que es etnomusicólogo, también es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, Ernesto Alonso, que es el director del Departamento de Música del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Jaime Bofill, que es un etnomusicólogo, que es catedrático auxiliar del Conservatorio de Música. Carmen Leonor Rivera Lacén, que es una escritora que es profesora del Conservatorio de Música. Luis Vázquez, que es compositor, maestro del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, que actualmente está haciendo su maestría. Andrea Camacho, que es estudiante de la especialidad de composición del conservatorio. Cristian Pérez, que ha trabajado 2 capítulos en el libro. Iván Paul Serrano, que no está aquí con nosotros, que también es estudiante del conservatorio. Luis Sanz González, estudiante de la especialidad de composición que se graduó en este año, cuatrista también. Eddie Joel Ramos, que no está con nosotros. Todos ellos. Tenemos el apoyo del periodista mexicano Mario Alegre Barrios, que es un escritor importante de la cultura puertorriqueña. Él está haciendo el prólogo y está haciendo una crítica, o sea, una lectura crítica. Y Carmen Leonor Rivera Lacén, que como dije es escritora, que también está haciendo una crítica. Y por supuesto, yo también estoy trabajando en el libro con 2 capítulos y soy el editor y el proponente de esta idea. Los compositores entrevistados, que ya han sido entrevistados y que ya tenemos capítulos, ensayos de estos compositores, son William Ortiz Alvarado, del género clásico, Miguel Zenón, del género de jazz, William Cepeda, del género Afro-Rican Jazz, Iván E. Rodríguez, joven residente, uno de los grandes compositores jóvenes y promesa de composición, Angélica Negrón, que es una destacada compositora radicada acá en Nueva York, que trabaja el género clásico y canciones infantiles, José Noguera, que es un compositor jíbaro de canciones populares, que fue entrevistado por Sanz. Juan Guillermo Quintana, que es un joven que fue mi estudiante y que ahora reside en París y trabaja de profesor en una universidad en París. Armando Ramírez, que es un profesor del Conservatorio de Música del género clásico. Manuel Seide, que también es un profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que es un género clásico de vanguardia. Ernesto Cordero, el famoso compositor puertorriqueño que todos ustedes conocen, también ha sido entrevistado del género clásico. Raymond Torres también, a pesar de que es escritor, también ha sido entrevistado y tenemos un capítulo. De hecho, el capítulo más largo es el de Raymond, tiene como 40 páginas. Sonibet Morales, que tiene también otro capítulo del género clásico. Ivania Sayas, que murió recientemente, que tiene de canción popular de Puerto Rico. Eduardo Cabra, del dúo Calle 13, que ha sido entrevistado por Cristian, del género urbano. Ustedes conocerán a Calle 13. Bobby Sanabria, que es profesor de Manhattan School of Music, que fue entrevistado por él. Juan Colón Hernández, que es un compositor, estudiante doctoral de la Universidad de Buffalo, entrevistado por Alberto. Y el maestro Leonardo Gúlvida, el famoso guitarrista de Puerto Rico, Ernesto Cordero y Juan Sorroche, que es un capítulo que escribió Bofill sobre la guitarra en Puerto Rico. Y tenemos en proceso 2 entrevistas. Una a José Vega, que es el payaso Remy, que ha hecho más de 800 canciones. Muchas de ellas han sido mega éxitos en la cuestión infantil, porque queríamos también tener música infantil en el libro. Tenemos como que todo tipo, un aspecto, un radio bien grande. Y Enrique Bayón Escribano, que trabaja el género de cine y también trabaja medios audiovisuales y folclore. Así que tenemos un gran espectro de compositores vivos que hemos entrevistado. Hemos tenido unas preguntas obligatorias como para tener un hilo conductor,
pero la mayoría de las preguntas son de la inspiración de las personas que han entrevistado a estas personas. Así que los voy a dejar entonces con los diferentes panelistas para que hablen un poquito de sus capítulos y después hablamos entre todos las preguntas que ustedes quieran, una pequeña discusión. Y le agradezco mucho su asistencia y también agradezco también a Alberto Hernández, que es como con inspiración para hacer este libro, porque cuando este libro estaba bien débil por problemas que pasamos en el conservatorio es una entidad generador de problemas, pero también es una entidad generadora de muchos placeres. En esta parte fue generador de problemas, pero los hemos vencido, gracias a Dios, y estamos todos aquí. Y tiene su lado oscuro y su lado radiante, como todos nosotros, ¿verdad? Y con Nixa Tufiño, que también es inspiradora de esta actividad, que ha sido muy inspiradora para venir aquí, gracias a ella y a ellos dos es que estamos aquí, lo agradecemos muchísimo y se lo vamos a agradecer en el libro. Así que empezamos entonces con Cristian, Sanz y Ana. Sí, bueno, mi nombre es Cristian Quiñones, como mencioné el profesor, soy estudiante de composición. Y primero que todo quería darle las gracias a todos por estar presentes y destacar un poco la importancia del proyecto. Especialmente yo hice 2 capítulos, uno sobre Armando Ramírez, que como mencionó el maestro Alfonso, él es profesor en el Conservatorio de Música del género clásico, y Eduardo Cabra del dúo Calle 13, y que ahora mismo está realizando muchísimos otros proyectos que son bien importantes en cuestión de la música independiente latinoamericana. Trabajó recientemente con la banda Messier Periné, que es una banda radicada en Colombia, que trabaja los géneros en gypsy jazz, swing, todo mezclado con ritmos latinoamericanos, y están teniendo mucho éxito. Ahora mismo ganaron 2 Grammy. Está trabajando con bandas como La Vida Bohem, que mezclan también la cuestión del rock con propuestas latinoamericanas, de los ritmos venezolanos, son de Venezuela, y está bien activo en cuestión de lo que es la música independiente latinoamericana, que se está moviendo muchísimo. Y cuando realiza las entrevistas, cada una fue bien contrastante. No tan solo obviamente por los focos que tiene cada uno como compositor, sino el hilo conductor. O sea, el enfoque de cada uno fue bien contrastante. Por ejemplo, la de Eduardo Cabra, yo creo que algo bien importante que rescaté con esa entrevista fue, lo que fue donde él se crió. O sea, él se cría durante los 80 y empieza en la música durante los 90, en la escena de lo que era el rock en los 90 en Puerto Rico, que estaba bien fuerte. Entonces, él tocaba en todas estas bandas de rock, ska y reggae. Entonces, esa parte está ahí bien importante, rescatada, que muchas veces no se documenta lo suficiente. Y entonces, pues también ese surgimiento de lo que es el género urbano y a lo que mutó. Y yo creo que algo importante, el mensaje social que se introduce por ejemplo, con la propuesta de Calle 13, y cómo vienen todas estas mezclas de ritmo, que él como productor fue bien responsable, porque aparte de él ser productor, es el compositor de toda la música que pasa por el grupo. Y fue una entrevista sumamente relajada. O sea, fue en su estudio en Atorrey, un estudio que ver el estudio es como verlo a él. El estudio se llama La Casa del Sombrero y es como un cuarto más o menos así de pequeño, está rodeado de madera, bien sombrío todo, tiene una silla roja en el medio donde graba. Entonces está todo decorado con esculturas que ha comprado alrededor de Latinoamérica, porque él se fue en un viaje, porque él decía que él no podía escribir música sin conocer a Latinoamérica. Entonces se fue un viaje por todo el continente, que fue un poco recreando el viaje de Che Guevara. Entonces, y eso fue su escuela, como él dice, en Latinoamérica. Y de verdad fue una entrevista bien relajada. Estuvo Andrea ahí presente, estaba Bayoán, que era otro de los entrevistados. Y de los temas que surgieron fue, o sea, cómo él comienza la música, que fue gracias a su padre, que él destacó muchísimo eso. El papá de él es músico de la calle, guitarrista, bajista, pianista y compositor. Sí, y él empieza con eso. Él decía que él se iba a la colección de LPs del papá y veía y escuchaba de Rubén Blades, de Jimi Hendrix, de montaba un disco de Led Zeppelin, que era una mezcla de todo. Y que en realidad, si uno escucha, por ejemplo, los discos recientes de sus propuestas, es lo que uno escucha, es una mezcla de todo, tomando un poco de lo que él ha pasado. Otro de los temas bien importantes es lo que está pasando ahora mismo en la música popular en Puerto Rico.
las ventajas y los problemas que hay. Que una de las cosas que creo que él impactó y que es importante conocer y documentar en el libro es que Puerto Rico es un país que tiene muchos de los medios para realizar música popular que tenga éxito, música popular que tenga alcance. Tenemos una buena localización, tenemos contacto con Latinoamérica, pero él dice que no se está aprovechando, que muchas veces en otros países de Latinoamérica, que son mucho más limitados en cuestión a cómo distribuir su música, han aprovechado mucho más los pocos recursos que tienen y han hecho mucho más que Puerto Rico. Dice que él incluso menciona en una entrevista que Puerto Rico está casi inactivo, está dormido en lo que es la escena de la música, y pues él está intentando rescatar eso también con proyectos como que ahora mismo es su esposa, Diana Fuentes, cantante y compositora cubana, que también es uno de los proyectos muy buenos que está trabajando ahora mismo. Entonces, por el otro lado, en la entrevista de Armando Ramírez, algo que me gustó muchísimo fue que obviamente se destaca lo que él es como educador y compositor. Y segundo, muchas veces las dificultades que uno tiene como compositor dentro de Puerto Rico, lo que ha llevado a muchos de los compositores, que es un tema que se trata mucho en el libro, a la diáspora. Y eso es algo que él retrata muy bien. Y lo otro vendría siendo lo que es la generación, esa generación de los 90 del conservatorio. Retrata muy bien a sus dos maestros, que fue el maestro que ya falleció, Ignacio Nieva. Entonces, y él relata ahí, una de mis partes favoritas de la entrevista, cómo él iba a su casa, porque las clases las tomaba en la casa del maestro, y se sentaban en el clavecín a tocar la música, todos tenían un break, y tomaban café, hablaban de política, de filosofía. Decía que eran unas clases súper relajadas. También relata sobre Amaury Veray, que es otro icono muy importante de la composición puertorriqueña, y lo retrata muy bien, que él decía que siempre en sus clases de los mayores énfasis era la belleza melódica y cómo componer una melodía que fuera efectiva. Entonces, son cosas bien importantes que se retratan de personas que, pues, en el caso de Amaury Veray e Ignacio Nieva, ya fallecieron, y que Armando los retrató muy bien. Estuvo con ellos estudiando, en caso de Ignacio, antes de bachillerato en composición, porque él empieza en educación musical, 3 años y todo su bachillerato, y en caso de Amaury Veray 2 años. También relata lo que es el estudiar en la diáspora, el estudiar en Temple, y lo que es el volver, las oportunidades que tuvo. Hizo una entrevista de verdad muy, muy dinámica, que recogen cosas importantes que hay que hacer dentro de la composición puertorriqueña. Así que cuando vean el libro se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, y nada, espero que cuando lo lean lo disfruten. Muchas gracias. Por cierto, el libro se llama tentativamente Memorias y Pensamientos de Compositores Puertorriqueños. Esa es la serie de los 4 volúmenes. Este sería el primer volumen. Ahora va a hablar el compositor y cuatrista Luis Sanz González. Saludos. Me presento, aunque ya me presentó varias veces mi maestro. Mi nombre es Luis Sanz, vengo directamente desde Toalta, Puerto Rico. Traje un poquito de calor porque estos días está haciendo un buen clima. Bueno, trajimos. Entonces, tan pronto el maestro se me acerca para invitarme a escribir un capítulo para este libro, pues rápidamente me interesé. Y me interesé tanto que también dije, pues mira, voy a escribir otro capítulo más, tan pronto termine el primero. Entonces, mis 2 capítulos se basan, el primero es una entrevista que le hice a José Nogueras, y el segundo al compositor Ernesto Cordero, que son totalmente contrastantes los dos. Bueno, el primero que les voy a hablar es sobre José Nogueras. Me imagino que todos ustedes han escuchado de sus canciones. En Puerto Rico se escucha mucho. Este señor es cantautor. Él toca la guitarra y canta. Él es compositor de canción popular. Él ha escrito más de 600 letras, más de 400 canciones han sido grabadas, y algunas 200 aproximadamente las tiene él en su libretita.
Artistas puertorriqueños como Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, y entre otros, han cantado y han popularizado algunas de sus canciones. Su contenido siempre se ha enfocado en llevar el mensaje, ya sea mensajes positivos para la familia, relación de pareja y amor patrio. Me recuerda, cuando fui a entrevistarlo, siempre recalcaba sobre la mujer puertorriqueña y su patria. Él dice que esas dos cosas son su medio de inspiración y que es un medio donde él rápido le llega la creatividad, se inspira y empieza a componer. Yo empiezo a hablar un poco sobre su vida, que tiene una trayectoria larguísima. Él tuvo una banda de rock en Puerto Rico, se llamó Los Bandoleros, que fue bien famoso. Los Bandoleros, incluso él me dice, y esto yo no lo he visto en ningún sitio, él llegó a ir a Nueva York, un americano que vivía en el pueblo de Salinas, era bien amigo de John Lennon. Entonces, pues era bien, le encantaba el grupo de Los Bandoleros y le dice a ellos, mira, yo soy bien amigo de John Lennon, yo los quiero llevar para que los conozcan. Y entonces se zumbaron para acá, esos jíbaros. Y efectivamente él me dice que en el edificio de Apple, donde empezó, ¿verdad? Ese es el logo de los Beatles y que luego pasa al Apple de iTunes, que todos conocen. Pues allí conoce personalmente a John Lennon y luego él estuvo bien poco tiempo acá y luego se va regresa a Puerto Rico y allí participa en un grupo musical que fue bien famoso, se llamó Taoné. Allí participaba Roy Brown, participó el que hizo la canción de Verde Luz, El Topo, y diferentes artistas que luego, Andrés Jiménez también, el jíbaro, y luego pues se dividieron y cada uno hizo su carrera profesional como artista. Entonces generaciones puertorriqueñas han disfrutado de su jocosidad de la letra y su gran humildad como artista. Entonces, mi experiencia y relación con José Noguera, yo lo conocí hace como 4 años. Tuve la oportunidad de acompañarlo junto a mi grupo, que se llama Los Hermanos Sanz. Tuve la oportunidad de tocar con él en Chicago, con la alianza Puerto Rican Arts Alliance. Y después de ahí hicimos un lazo que no se puede romper. Prácticamente nos apadrinó. Y luego hice el disco recientemente de Los Hermanos Sanz, que aquí se lo entregué a Nitza Tufiño y también a Alberto. Entonces, actualmente en la temporada navideña, José Noguera se escucha en todos los lados. Tú entras a Kmart, tú entras a Walgreens, lo que escuchas es a José Noguera. Y incluso en la radio puertorriqueña. Y además, una de las canciones que él ha puesto más famosa es La Paloma. ¿Quién no ha escuchado Dame la mano, Paloma? Pues entonces eso lo empezó Moralito. Empezó una canción sobre la paloma y entonces pues José Nogueras lo hace con estilo ya canción, con estrofa, más bien estribillo y coro, y pues prácticamente él la hizo La Paloma. Pero entonces La Paloma es vieja, pero él yo creo que tiene Medicare, así que ha llegado hasta estos días. Entonces, el otro capítulo viene siendo Ernesto Cordero. Él es un compositor y guitarrista. Ha recibido premios importantes alrededor del mundo por sus composiciones y diferentes artistas han ejecutado de sus obras. Como parte de su estilo, en sus
en sus obras se reflejan elementos folclóricos del Caribe. Él ha escrito obras para orquesta, piezas corales, obra para conjunto y cámara y 8 conciertos. Ernesto Cordero es el primer compositor que escribe el concierto para 4 y orquesta. Estaba hablando con la señora Ochoa, que ella escribe sobre una famosa compositora, entonces, que se llama Sonia Morales. Y Cordero, introduce al instrumento típico de Puerto Rico, a los sonidos, que viene siendo el cuatro puertorriqueño, a los sonidos sinfónicos. Actualmente, pues 3 personas han escrito un concierto para 4 y orquesta: Ernesto Cordero, Sonia Morales y este servidor, que lo escribí el año pasado. Soy estudiante del maestro Alfonso Fuentes y ahora me gradúo del Conservatorio de Música. Entonces, una comparación entre los 2 compositores. Ambos compositores son muy reclutados en Puerto Rico y internacionalmente. Y ambos son activos en la industria de la música. Sus estilos y fórmulas composicionales son completamente distintos, pero más sin embargo, los 2 compositores son amantes a su país y ambos reafirman su identidad su identidad cultural por medio de la escritura musical y por medio de sus canciones y obras. Así que, bueno, le voy a decir un poco sobre la importancia de este libro y de estos capítulos. En mi parte, pues quiero que las personas se acerquen más al compositor a través de esa conversación que nosotros hemos tenido con estos compositores, que estos compositores están vivos, que no estamos escribiendo compositores que ya murieron, que así es que se debería de hacer. No es cuando se muera, pues, ay, mira, vamos a hacerle un homenaje, vamos a escribir sobre este señor bendito que nadie lo conoce, ¿no? Ahora es el momento de conocerlo y escuchar su música, y que están haciendo una gran aportación para la cultura puertorriqueña. Y también esos puertorriqueños que viven fuera de su país, que lo añoran, pues mira, a través de la música, de esa manera pueden recordar a su país. Así que los dejo con la próxima persona. Ana María Ochoa. Buenas tardes. Creo que soy la única no boricua en esta mesa. Pero mi abuelo era puertorriqueño. Emigró a Colombia, una migración hacia el sur en vez de hacia el norte. Entonces, bueno, la vida siempre reaparece en los ancestros. Entonces, primero quiero agradecer a Alfonso que me haya invitado a este proyecto muchísimo y me es muy grato estar aquí en esta compañía de todas las personas que han escrito, algunas de las personas que han escrito para el libro, y aquí en este recinto. Yo conocí a Sonia Morales Matos en 1990 y estábamos las dos haciendo una maestría, ella de composición y yo un doctorado en etnomusicología en la Universidad de Indiana. Y yo escribí mi tesis de maestría sobre la música de Sonia Morales en el 92. Nunca publiqué eso, nunca se utilizó eso. Nos volvimos grandes amigas, ella ya se fue de Puerto Rico, yo para Indiana, bueno, cada una por muchas partes después. Y entonces sí, hemos estado siempre en contacto como amigas, pero lo bonito de este proyecto es que fue retomar de alguna manera algunos de los elementos que había pensado en la tesis, pero 20 años más tarde, obviamente con una obra composicional de Sonia muy sólida ya, tocada en distintas partes. Entonces ha sido, la verdad, un reto por un lado, pero también muy agradable volver a estar, digamos, ya conversando activamente sobre la obra de Sonia y en comparación también con otras compositoras latinoamericanas con que estoy trabajando en este momento. Yo voy a hacer una cosa muy corta, simplemente
Creo que Sonia tiene una obra supremamente valiosa y su valor descansa sobre varios elementos. Por una parte, una gran versatilidad. Es un músico que creció con muchos tipos de trabajo musical. Y quiero dejar como la palabra trabajo allí porque ella es y fue músico de iglesia. Tocó salsa, ha tocado en mariachis, ha tocado música clásica, viene de una gran familia de músicos puertorriqueños, muchos de ellos virtuosos, tanto como compositores como intérpretes. Entonces, Sonia como que hace parte de un gran ensamble, de una gran diversidad y variedad, de familia virtuosa, de espacios de creación musical muy diversos, grupos de salsa, grupos de música clásica, grupos de vanguardia, grupos de la iglesia, grupos de niños, grupos de mariachi, bueno, gospel, y ha participado como profesora, como arreglista, como intérprete, como compositora. Entonces, esa gran variedad de experiencia musical se transmite en su obra a través de un énfasis de lo que ella llama, por un lado, un estilo armónico afectivo. Ella dice que ella escoge un estilo tonal en gran parte de sus obras, pero no porque la tonalidad remita, digamos, a un estilo clásico, sino que ella dice que la tonalidad le permite, al contrario, su forma de experimentación. Es decir, eso por un lado. Y por otra parte, ella hace un legado, hace un énfasis muy grande en un legado afrocaribeño y afrodiaspórico, desde las músicas gospel hasta las músicas caribeñas también. Y en ese sentido, parte de lo que este libro, no solo la entrevista de Sonia, sino creo que el libro en general nos ayuda a pensar, y de una manera muy importante en este momento, es redefinir lo que queremos decir cuando decimos vanguardias. Generalmente cuando se habla de experimental music en los departamentos de música o de estilos compositivos o de vanguardia, se refiere a un núcleo muy pequeño de formas de trabajo, de formas de creación, de personajes, una historia muy limitada, y un libro como este y las distintas entrevistas y la variedad de entrevistas que hay aportan a resquebrajar un colonialismo musical que hay en la definición de de lo que queremos decir por experimentación, lo que queremos decir por vanguardia, lo que queremos decir por este tipo de pensamiento. Y la obra de Sonia específicamente interviene en ese espacio. Entonces creo que es uno de los grandes valores. El otro gran valor es que ella, y ya con esto cierro porque somos varios en la mesa, pero el otro gran valor que yo le veo a su obra es precisamente que ella valora el contacto con el público muchísimo. No es un elemento ni secundario, ni es un elemento... Sonia es una persona que es una maravilla conocerla, es una persona con un don de alegría, ¿sí? Y no es ni falso, ni es una cosa muy especial. Y la verdad, y todo esto combinado con una gran inteligencia y gran virtuosismo musical, entonces ella escoge, ¿sí?, un tipo de, lo que ella dice, un contacto con el público. Ahora, ese contacto con el público puede ser o a través de un grupo de salsa, o puede ser a través de un concierto de música que es una música de vanguardia, entre comillas, de vanguardia, ¿sí? Porque la salsa también es de vanguardia. Entonces, a través de esos dos elementos, uno dice, y bueno, Sonia, ¿y por qué el contacto con el público aquí? Y ella lo explica en la entrevista. O sea que ya esperamos que salga el libro para poder nosotros leer los elementos de una vida compositiva apasionante y de una gran compositora que merece amplio reconocimiento. Y bueno, felicitaciones a todo el grupo y a Alfonso por haber organizado este proyecto. El compositor y percusionista Luigi Vázquez. Gracias, maestro. Buenas tardes a todo el público aquí presente. Mi nombre es Luigi Vázquez. Estoy aquí junto a todas estas grandes personas que tienen este gran compromiso por nuestra música y nuestra cultura, y quiero hablarle un poquito acerca de mi experiencia siendo parte de este proyecto. Para mí este proyecto y ser parte de este libro representa un gran valor sentimental y personal, porque
tiene una gran resonancia con mi figura en mi posición actual. Recuerdo en las Navidades pasadas estuve visitando la isla de Puerto Rico. Yo soy oriundo de Puerto Rico, del pueblo de Los Brujos de Guayama, pero estuve visitando al gran maestro Alfonso Fuente, el cual considero como mi segundo padre, profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico, y tuve una reunión en el Viejo San Juan, donde él luego de platicar y filosofar un poco acerca pues, de nuestra vida diaria y de todos nuestros acontecimientos, él me propone ser parte de este gran proyecto, en el cual me dice: oye, tú que estás allá en Nueva York, ¿por qué no aprovechas y entrevistas a un gran compositor que está viviendo allá en el extranjero? ¿Qué tal si no te entrevistas al gran Bobby Sanabria? Y dije: wow, maestro, esto sería una gran oportunidad para mí, un gran honor poder ser parte de este gran acontecimiento. Y dije, realmente recuerdo que estábamos hablando, yo me había mudado recientemente pues, a Nueva York y estaba tratando de sobrepasar todos los obstáculos, y para mí esto fue como que una gran oportunidad a volver a encontrarme conmigo mismo. Y me di la tarea y dije, me comprometí, dije, de seguro que soy parte de esto. Tan pronto llegué a Nueva York, estoy en mi casa, le envié un email, dije, voy a intentarlo, que nada se pierde con intentarlo. Le envié un email al señor Bobby Sanabria, y luego de 3 días, de repente pensaba que nada iba a suceder, pero había algo en mi interior, en mi corazón, que me decía: hay una luz que va a brillar. Pues el gran Bobby Sanabria me contesta. Estaba en esos momentos dando unas clínicas y talleres en Kentucky acerca de la música caribeña y puertorriqueña. Y él me dijo que con mucho gusto pues sería parte de la entrevista, y accedió a que yo le hiciera pues la entrevista, ¿no? Recuerdo que fui a visitar a Bobby en el Bronx, en su casa. Me invitó a su casa y fue una experiencia increíble. Sí, habiéndolo, pues, esta es la primera vez que lo veía y lo conocía en persona. Había escuchado mucho de su gran aportación a la música puertorriqueña, y fue una experiencia bien íntima en que compartimos toda su vida y su experiencia con la música desde sus inicios y su crecimiento y su formación como individuo, no tan solo como músico, pero como ser humano. Es impresionante ir a la casa de Bobby, ya que usted, si tiene alguna oportunidad de hacerlo, usted puede disfrutar y ver toda la colección de fotos que él tiene de personas con las que él ha tocado y ha sido parte o compartido musicalmente. Fotos que están relacionadas a la cultura puertorriqueña. Y pues mientras conversábamos un poco, recuerdo que él tenía su gato y estaba sentado en mi falda, pero hablamos un poco de todo su experiencia y formación. Y conocer a Bobby ha sido algo bien importante para mí, porque ha sido una oportunidad que he tenido de yo reevaluarme como individuo, y ahora mi posición como un boricua puertorriqueño en Nueva York ha sido como una oportunidad de poder conocerme a mí mismo y a mi cultura. Bobby se crió en los Melrose Project allá en el Bronx, pero viene de sus padres. Nació aquí en Nueva York, en el sur del Bronx, en Fox Street, pero su familia, su papá es oriundo del pueblo de Guánica, su mamá es de Yabucoa, y ambos padres emigraron, llegaron a New York, fueron parte de la gran diáspora de puertorriqueños de los años 50, y ambos padres enfrentaron las situaciones sociales que había en esa época, tales como el racismo y la discriminación que había hacia muchos de los latinos que estaban llegando a esta gran ciudad. Pero en ese ambiente Bobby se cría, nace, y él hereda de su padre este gran amor por la historia
y este gran interés por conocer más acerca de su cultura. Él me contaba que siempre que él llegaba de la escuela se sentaba con su padre y escuchaba canciones de Ramito, pero de repente también escuchaba canciones de grandes jazzistas, sí, Frank Sinatra, también escuchaba canciones de grandes compositores brasileños como Antonio Carlos Jobim, y así fue criándose en esta mezcla de diferentes culturas, tanto musicales como culturales, y decide en los proyectos donde él vivía un día incursionarse hacia la música. Él me cuenta que para esos tiempos había mucha rumba en la calle, había muchas personas tocando tambores, cantando rumba. Y un día él se dirige hacia unas personas que estaban tocando, y él decide ser parte de ese proyecto. Y él coge una campana, que era lo único que había disponible. Y él empieza a tocar la campana y le pudo sacar ritmo. y así comenzó. Y así comienza su carrera primero como percusionista, luego comienza a tocar las congas. Me dice que tuvo experiencia de ver al gran Tito Puente en vivo, a la orquesta de Machito. Y él me contaba que aunque él era adolescente, él escuchaba de las personas que eran parte de los grandes bailes que estaban pasando de salsa en los diferentes grandes locales que estaban, tales como él me habla del Corso, él me habla de diferentes lugares que habían en la ciudad. Ahora mismo se me escapan los nombres, pero es ese ambiente donde él crece y crece su identidad. Y entonces él me contaba algo muy importante que quiero mencionar, que yo creo que es algo que lo define a él como músico y como él se considera a sí mismo como un gran embajador de la música puertorriqueña. Él me dice que para los tiempos de invierno se colaba mucho las distintas ondas radiales de Cuba, y es así como él y otros grandes compositores tienen acceso a la música cubana. Y dado lo que estaba pasando en Cuba en ese tiempo con la Revolución Cubana, los cubanos estaban limitados a salir de la isla y a promover su música. Vienen personas como pues los grandes, como él y como otros grandes antes de él, que fueron parte de lo que se conoce como la Fania, y comienzan a adaptar este tipo de música a lo que conocemos hoy como la salsa. Bobby fue un gran admirador de Tito Puente y tuvo la dicha de conocer al maestro y de tocar con el maestro. También tocó con grandes personalidades como Mario Bauzá. Pero Bobby, en todo este tiempo, cuando él está creciendo musicalmente, todo ha sido prácticamente sin ninguna formación musical formal. Y no es hasta que llega a Berklee que comienza sus clases formales y comienza a estudiar la teoría, comienza a estudiar los arreglos, comienza a estudiar la armonía, comienza a experimentar con el vibráfono, además de la percusión. Y es aquí cuando comienza su carrera como compositor y arreglista. En la actualidad, Bobby se destaca como un gran director de banda donde ejecuta sus propias composiciones y arreglos. Y también yo creo que una de las partes más importantes de Bobby como figura musical es su lado en la educación. Gracias al maestro Alfonso Fuentes y a este proyecto, tan pronto yo entrevisté a Bobby y tuve la dicha de que él me invitó a ser parte a visitar a la banda el cual dirige el Manhattan School of Music. Es un conjunto afrocubano, y cuando fui, lo primero que me dijo era, coge la güira. Y yo, ay, anda. Yo que no sé tocar güira, pues déjame ver. Estaban tocando música dominicana. Y así tuve la dicha de aprender de él y tener un contacto más íntimo con él. Gracias a Dios estuve compartiendo con él todo este semestre, tocando con él. Tocamos en el Lincoln Center, un tributo a la música dominicana, donde estuve tocando tambora. Nunca había tocado tambora en mi vida, pero aprendí con él. Y ha sido una experiencia bien bonita y bien chévere, y compartiendo con él y hablando de su vida. Siempre me llevaba a la casa luego de los ensayos y me contaba que para él bien importante como compositor y director, para él es bien importante el sabor, como él me dice, el sabor de una banda bailable. Él me dice, tú puedes hacer música virtuosa, tú puedes hacer jazz, tú puedes hacer música clásica, pero siempre tienes que tener el sabor de una banda bailable.
y el sabor de la clave en lo que es la música latina. Para él eso es de gran importancia. Y él me dice, yo soy una persona que yo respeto mucho y lo que es el concepto de la clave. Y yo considero que en este mundo como va, algún día a la gente se le va a olvidar la clave. Pero yo siempre voy a llevar la clave en mi corazón y yo la voy a defender con mi alma. Y así que en la actualidad Bobby se encuentra, como todos ustedes saben, se encuentra presentándose como músico. Es un músico bien activo que tiene un gran carisma y lleva su emoción. Si ustedes han tenido la dicha de verlo cuando él toca con su banda y siempre que toca, él tiene un gran espíritu, siempre le gusta cantar, añade cánticos. Para él, dice, la música siempre tiene que tener un lado de jocosidad. Es algo jocoso, pero también algo espiritual. Hay un gran respeto cuando uno se presenta en el escenario. Y Bobby también admira la figura de otros grandes compositores puertorriqueños en la actualidad, tales como Miguel Zenón y David Sánchez y otras figuras. Y es una persona que está bien consciente de la cultura. Y como Bobby dice, para cerrar, ya que tengo que pasar el micrófono antes de que me lo quiten, Bobby dice, para mí yo siempre he sido pues, un gran embajador de lo que es la cultura puertorriqueña. Y yo, habiendo nacido en Nueva York, de padres puertorriqueños, él recuerda el poema de una poetisa llamada Mariposa. Yo no nací en Puerto Rico, pero Puerto Rico nació en mí. Y yo creo que eso es algo que es bien importante. Gracias a todos. Andrea Camacho Vega. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí, un placer ser parte de este proyecto que es muy importante para la cultura no tan solo de Puerto Rico, sino del mundo, porque la cultura es de todos. Me gustaría empezar con una cita que dijo una vez un familiar, un tío mío, que un día se me acerca y me dice, Andrea, la música es bien importante porque siempre cuando pasan las guerras o pasan, qué sé yo, tribulaciones, pues lo que sobrevive es la música y el arte. Y la música es un lenguaje que, a pesar de lo que suceda, pues nos conecta a todos. Y yo entiendo que es bien importante que tú estés estudiando música, aunque a lo mejor otras personas no lo puedan apreciar o entender, pero entiendo que lo que estás estudiando es algo muy importante. Entonces, pues, estos proyectos, así como el libro, son cosas bien importantes porque estamos hablando de música, estamos hablando de un lenguaje que, aunque no necesariamente tiene letras, nos conecta a todos a pesar del lugar donde estemos situados, donde nos encontremos. Siempre la música se va a entender. Entonces, me gustaría decir por qué yo escogí a Iván. Yo dije, bueno, yo estoy estudiando composición, próximamente yo me voy a estar graduando en algunos años, pues yo quiero saber qué está pasando en la escena. Yo quiero escuchar la voz de alguien que está empezando, o sea, porque todo el mundo escogió personas que ya llevan trayectoria y yo necesito saber a alguien que esté ahora vigente, saliendo a la música, yo necesito saber qué va a pasar conmigo. Y pues yo escogí entrevistar a Iván por eso mismo. Y fue un gran placer entrevistarlo. Dijo muchísimas cosas interesantes que cuando tengan el libro las van a leer. Y quizás lo más importante que yo podría decir, que fue una pregunta que le hice y su contestación la llevo conmigo. Yo le pregunté qué él considera que es vital para un compositor. Y él me contestó que un compositor siempre necesita, independientemente de donde esté situado, necesita tener un conocimiento holístico de lo que son las artes, de lo que es el mundo. Necesita poder situarse no tan solo en base a la historia musical, sino también en base a lo que esté pasando políticamente, socialmente. Todo eso es importante para un compositor hoy en día porque eso es lo que le va a dar relevancia. Si tú no puedes conectarte con tu historia, tú no puedes conectar con la gente porque no estás conectando con lo que está pasando ahora mismo. Y pues esa contestación para mí fue bien importante porque dije, wow, esto es la clave para uno poder hacer música y conectar con personas y que las personas puedan conectar contigo. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Espero que disfruten el capítulo. Y que Iván se encuentra aquí. Ah, sí, el compositor está aquí. ¿Soy yo ahora?
Iván, él es el que está, levanta la mano que en la oscuridad quizás no se vea. Iván Rodríguez. Y con ustedes, pues, Alberto Hernández. Porque yo tengo que cerrar. Ay, Dios mío. No está cerrando. Yo no sé hablar. Después tú vas a hablar. Ok. No. No sé si decirlo, pero lo voy a decir. ¿Eso se está grabando? Sí. No, pues no lo puedo decir. No. Yo estaba buscando a un compositor de apellido Colón Hernández, pero cometí un error y encontré un muchacho que se llama Juan Colón Hernández. Y yo digo, wow, este muchacho, ¿cuántos años tiene? Está haciendo 2 doctorados, uno en composición musical y el otro yo creo que es en lenguas extranjeras o algo. Y yo digo, wow, qué interesante. Entonces veo la foto, mírenlo ahí. A Juan, nunca lo he conocido. Lo conozco por Skype y por los emails. Entonces nos hicimos íntimos amigos y hablamos de filosofía, de budismo, de todo. Y entonces es una persona muy interesante. Él tiene mucho respeto a la tradición musical. Y cuando le pregunté cuáles son los compositores favoritos, etcétera, la lista era, hay como 4 páginas de compositores y cuál pieza le atrae a él, ¿no? Así que es una persona que es joven, tiene sus 30 años cumplidos, termina su doctorado ahora en este verano. Y lo que me impactó es que hablando con él era como entrar en un mundo diferente. Y todas las contestaciones que me daba no eran lo que yo esperaba que iba a contestar, ¿no? Que es lo bonito de cuando uno se entrevista a la persona, ¿no? Que uno se cree que sabe la contestación, pero uno no la sabe. Y entonces él respeta, cuando, como tú dijiste, quería conocer lo que estaba pasando, eso dije yo, espérate, ¿para qué coger a alguien viejo? Voy a coger a alguien joven. Y entonces me puse a averiguar en el internet todos los nombres de toda la gente que él conoce, que son de la edad de él, de 30 años, 25 años, como ustedes, que están haciendo música alrededor del mundo. Y fue una experiencia increíble. Yo aprendí muchísimo. Por fin nos dimos la cita para hacer la entrevista, después de que el maestro Alfonso me explicó las preguntas claves, etcétera. Y me dijo que sí, que no había problema. La primera entrevista que se hizo por Skype no se grabó. Hubo un error técnico. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le digo? Entonces, como a los 2 días, yo dije, mira, Juan, ¿tú sabes lo que pasó? Que no se grabó Yo tengo mis notitas, ¿no? Pero no se grabó, así que hay que hacerla de nuevo. Pues mejor, porque la hacemos ahora y ya yo puedo contestar mejor la pregunta. Es la primera persona que yo llamo para una entrevista y le mando las preguntas y me las devuelve contestadas en maquinilla, tú sabes, doble espacio y todo, pero bien sistemático. Y yo, wow, este muchacho de verdad que es bien organizado. Con razón está haciendo 2 doctorados a la vez. Juan estaba haciendo, su tesis doctoral es un cuarteto de guitarra y parte del proyecto de la tesis doctoral es hacer la grabación y editarla. Así que se encontraba entre Toa Alta y Buffalo. Él está en Buffalo, New York. Él va a estar presente el sábado por la mañana en el coloquio que tenemos en el Centro de Estudios Puertorriqueños, Puerto Rican Soundscapes, que es un enlace de hablar de música folclórica, música clásica, música popular y música de jazz. Pero lo que aprendí con él era la seriedad con que él coge la música, como tú dices, ¿no? Yo soy músico, yo toco piano, pero no soy pianista. Me fascina, mi vida es la música. Eso yo lo descubrí hace poco. Porque no me daba cuenta, es como el arte me hace falta, la música me hace falta. Por alguna razón, no sé si es alguna cuestión física o... Estoy freudiano. Puede ser, no, es algo sensual, es algo físico, que cuando yo escucho música y hay ciertas, y no importa la música que sea, es la textura, como la pintura. Es la textura, es algo que te llama la atención y es lo que tú dices. Esta persona, hay una historia detrás de esas obras, ¿no? Y hay una personalidad, hay un ser humano. Y él se ve como un ser humano bien iluminado, que tiene una experiencia como enseñando. Lo más que me impresionó de él, que fue tan jovencito, y me dice que sus mayores experiencias musicales fueron enseñando, para cómo sacarle el enredo que tienen los muchachos en la cabeza para que puedan producir lo que ellos creen que es el arte, y es que una cosa muy importante. Y una cita que me gustó mucho, que es del maestro Carlos Cabrel, que el arte no es un sistema, o sea, la música no es un sistema, es un arte. Y ahí él me enseñó bastante. Así que ha sido una experiencia muy bonita. También entrevisté, por supuesto, al Edgardo Colón Hernández, que era el que originalmente estaba buscando. Edgardo es un compositor de música de coral y reside en New Jersey. También lo entrevisté la semana pasada, que de hecho tengo que hablarte de eso. Pero
otro capítulo. No, lo que quería decir básicamente, la importancia del libro es incurioso. Uno está aquí, y yo los oigo hablando a ustedes y dije, pero si están hablando conmigo, o sea, yo estoy aquí presente y a veces uno tiene conciencia del valor de las cosas y cuando no las tiene que se da cuenta. Pero la importancia del libro, yo dije, pero contra, si a Beethoven nadie le preguntó que cómo escribía, ni qué lo inspiraba. ¿Tú sabes? No hubiese contestado tampoco, pero... Vale, déjame contar. Pero lo interesante del libro es eso, que es el primer intento y como dice Alfonso, el instituto se dio cuenta de que es una primicia, pero es un libro importante porque define al compositor de la manera humana, ¿no? Tanto técnica también, y hablamos de composición y de todas las cuestiones técnicas, pero es también la parte humana de cada compositor y cómo se refleja y cómo no hay ninguna... Cuando yo estudiaba muchachito, yo estudié hace años, en el 69, imagínense. Hablar de música clásica no podía meterla con el jazz ni popular, eso era tabú, y hablar de la influencia afroamericana, no, eso olvídate, ninguna universidad te ha dado un grado, tú sabes, la etnomusicología estaba empezando, o sea, los maestros que yo tenía eran de la clase, así que ha sido una experiencia única, ver el interés, ver la luz que existe en muchachos como ustedes, ¿no? Y ahora me estoy declarando viejo, pero es que uno se da cuenta, o sea, es una realidad que uno llega, que de momento te das cuenta, wow, esto existe, es parte de mí, yo puedo ser parte de ello. Y es una cosa, me estuvo muy, muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a cualquiera de nosotros, es bien recibida la pregunta que ustedes deseen hacer. Sí, yo no sé cómo ustedes estructuraron el libro, pero me da un poquito extraño que no aparezca ya Ponte Bebé y Campos Parsi. Nosotros tenemos 4 volúmenes. Son 4 volúmenes. Este es el primero de los 4 volúmenes. En este libro, por inspiración de Alberto Hernández, con quien ha sido uno de los grandes inspiradores del libro, hemos decidido dar un énfasis a la diáspora, que por lo menos más de la mitad de los compositores sean de la diáspora. Entonces cada volumen tenga una identidad, ¿verdad? A pesar de que preservamos de que sean 3 generaciones de compositores, ¿verdad? Pero ciertamente sí, no pueden faltar. No sé si Campos Parsi, porque el libro se trata de compositores que podemos entrevistar, y Campos Parsi pues tiene sus tesis doctorales y tiene diferentes libros, pero por lo menos los compositores que están vivos, que podemos entrevistarlos y aprovecharlos. A Ponte Ledé es un ícono o sea, no puede faltar en ningún sitio. Así que en el próximo volumen vamos a tener a Ponte Ledé. Gracias por la pregunta. Otra pregunta, por favor. Sí, como la mayoría de ustedes son músicos e intérpretes, ¿verdad? Cuando uno crea un disco, un CD, tiene más o menos una expectativa de quién es tu audiencia, ¿no? ¿Cuál es la audiencia que ustedes piensan para este libro y estos 4 capítulos? O sea, ¿cuál es la misión? Si nosotros... ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Nosotros tuvimos eso en consideración y discutimos para quién nosotros estamos haciendo el libro y cuál es el nombre de cada libro y cuál va a ser el énfasis de cada libro y cuáles son las preguntas claves para los compositores. Y decidimos que el libro va a ser amantes de la música, pero con conocimiento de la música, porque nos metemos a hablar desde cosas generales hasta aspectos técnicos que personas que saben de música pues pueden profundizar en aspectos técnicos. Generalmente nosotros hemos hablado aquí, casi todos nosotros, de aspectos generales, pero ciertamente muchas veces ha habido aspectos técnicos que se ha podido también hablar de una manera que pueda ser, ¿verdad?, identificada por personas que no están muy metidas técnicamente, pero que ciertamente son cosas profundas de la música. ¿Y tiene discografía de las personas que hay? Tenemos discografía, el libro cuenta con discografía, con ejemplos de partituras
que uno puede buscar las partituras, enlaces a páginas de internet, variedad de retratos, gráficas, bocetos de compositores que hacen sus bocetos, sus dibujos, porque muchos compositores hacen un garabato, por ejemplo, y para mí ese garabato es fundamental, porque ese garabato después uno lo ve en la música y lo puede comparar y es como una forma de arte. No, porque hicimos Luigi y yo a última hora, como siempre. A última hora yo, no él. No, son obras de arte. De hecho, la partitura es una obra de arte pictórica. Se parece a una partitura de música. Sí. La sala de arte. Sí. Sí. Iván, ¿cuál es tu pregunta? Una que podamos contestar. Claro. ¿Quién le tocó entrevistar a William Ortiz? Usted dijo que había alguien. Inmediatamente. De memoria no lo sé, pero le voy a decir rapidito. Ya estaba cogido cuando yo lo busqué. Diablo, ¿quién fue? Había competencia. No, William viene el sábado. Sí. Nosotros, sí. El coloquio del centro. Quiero invitarlo a... Emanuel Dufragné, que es un etnomusicólogo, profesor de la Universidad de Puerto Rico y que tiene un programa muy importante en Puerto Rico que se llama Música Mundi, un programa de radio universidad. No sé si es una pregunta, pero estaban hablando de Amaury Veray y que él hizo la música para los casos de Don Ignacio, que son las películas de Diverco, pero no sé qué otros compositores hicieron las otras películas. O Jack, si como fue Jack él. Delano hizo. Sí, Jack hizo, Jack Delano, pero ¿quién? ¿Amaury lo hizo todo? Porque yo sé que para lo de las venas fue Canario. Sí. Bueno, muchos de los compositores de ahí fueron Jack Delano, que hizo muchas películas, Amaury, Campos Parsi, que hizo varias películas de ballet, y el maestro Luis Antonio Ramírez hizo algunas también. Él es como que más joven, de una generación un poco más joven, pero hizo algunas películas también. Pero yo creo que Campos Parsi, Amaury y Delano fueron como que los más que guisaban con Diverco. El gobierno, sí. Hay que vivir, hay que pagar la luz. Hay que comer, bueno, comer también, sí. Por cierto, sí. Él es músico también, vaya. Ah, qué bien. Qué bien. Interesante que mencione hay que comer, ¿verdad? Sí. Estaba escuchando a Chico Freeman, que regresó ahora recientemente en una entrevista en VTO, y también estaba escuchando, y conozco a Bobby Sanabria. Bobby Sanabria y Chico Farrell para mí son tremendos, Arturo, son tremenda inspiración porque han encontrado cómo comer y con dignidad y cultura. O sea, establecen unos programas educativos, llevan la música a otro nivel, la traen al pueblo, educan a las personas y a la misma vez crean una audiencia. Edsel Gómez, que es un pianista puertorriqueño, claro, tuvo una gran, en Facebook, una gran idiosincrasia popular, ¿verdad? De que muchos, y ustedes hablaron del Conservatorio de Música y sabemos que hay varios issues. Tú mencionaste el primer issue cuando uno quería estudiar jazz. O sea, yo cuando estudié con Para que salga en esta pista. ¿Quieres que cante? Sí. Bueno, hacer música, ¿verdad? Edsel menciona que en el mismo Berklee School of Music, que es una de las instituciones más avanzadas, no se habla de cómo establecer tu identidad y establecer tu comercialidad como músico. ¿Cómo ustedes empiezan a bregar? Y me gustaría escuchar a los demás músicos. Yo te conozco a ti en la Radio Universidad, que da la casualidad que estaba guiando por la Arecibo y recibo esta gran señal y estaban tú y tu hermana, ¿verdad? Hablando de tu disco. O sea, hay medios y dijeron que sí, que comparado con Latinoamérica no sabemos usar los medios para comercializarnos. ¿Cómo ustedes encontrarían? Y empezamos aquí.
¿Te parece? Ahora soy moderador. Yo creo que eso es uno de los grandes batallas internas, bueno, que tenemos nosotros mismos. Grandes preocupaciones que tenemos nosotros mismos. Nosotros a veces como músicos, bueno, yo vengo del Conservatorio de Música de Puerto Rico, nos enfocamos tanto en el aspecto técnico y musical, estamos estudiando y nos encerramos en el instrumento, en las partituras, escribiendo y componiendo, y a veces se nos olvida que hay que pagar la renta y todo ese tipo de cosas. Y entonces, como músico, creo que no debemos de reinventarnos y buscar la manera de cómo poder pues compartir nuestro producto, por no decir venderlo, porque realmente sí, somos nosotros un producto viviente y tenemos que buscar la manera de cómo comercializarlo, y es algo importante que muchas veces no se enfatiza en este tipo de instituciones. Yo, bueno, mi experiencia, nunca tuve la dicha de coger una clase de music business ni nada de eso. Y al no tener la dicha de estudiar en la escuela, yo creo que la vida misma se ha encargado de enseñarme, pues tienes que empezar a, tú sabes, buscar tu guiso, no esperes que suene el teléfono, como hablamos a veces, Alfonso. Tienes que llamar a todos los músicos, propon tu guiso, haz tu grupo, ponte a presentarte, haz tu música y luego, si nadie la quiere tocar, tócala tú mismo. ¿Qué se va a hacer? So que es importante, yo creo que adaptar esa mentalidad de además de músico y artista, como de comerciante, y de poder expresar a la gente lo valioso que es nuestro producto, porque eso somos nosotros mismos los que nos estamos compartiendo, no nuestra música, sino nosotros mismos que estamos plasmados en nuestra arte. Y así que es algo, un proceso de uno mismo buscar la manera de hacerlo y de reinventarse. Sí. Bueno, esto yo lo miro como una balanza. Tiene que estar todo a nivel. Hay veces que la balanza, ¿verdad?, se va un poquito más arriba que la otra, y ese es tú estás creando tu música, estás solo, estás contigo mismo, buscándote, encontrándote a ti mismo, pero también al mismo tiempo tienes que estar pensando en el público. ¿Qué tipo de público va a escuchar tu producto o tu propuesta musical? Si tú te mantienes en esa área de tú estar componiendo y creando, pero mira, entonces ¿quién lo va a escuchar? Tu abuela, tu papá, tu mamá. Lo tienes que escuchar diferentes personas. Tienes que moverte, tienes que buscar un productor, porque para tú sonar en la radio, tú tienes que competir con Britney Spears, con Marc Anthony, y entonces muchas veces tienes que hacer una inversión para tú estar. Hay veces que, en el caso de nosotros hemos conocido a distintas personas, nos han llevado a la radio. Ahora mismo, pues, José Nogueras, que tiene tantos contactos, pues él nos ayuda y él intenta a meternos, mira, tengo a estos jóvenes, están haciendo música, ¿verdad?, puertorriqueña, música nueva, y en esa área pues nos introduce. Pero es un campo amplio. Ahora nuestra alternativa, y nuestra primera alternativa, pues Facebook, las redes sociales, internet, SoundCloud. Hay distintas alternativas, pero sí, hay que moverse para que entonces el público se entere de lo que estás haciendo. Sí. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estábamos grabando un demo de nuestra música, pero ya siendo más enfocado en lo que es la música popular. Y yo creo que un poco de esa cuestión de identidad pues surge rápido, que uno va a hacer música. Es lo primero que yo me pregunté. Y por ejemplo, cuando yo comencé a hacerlo, fue casi como hacer un listado de todo lo que había escuchado en mi vida, en buscar, o sea, es conocerse. Para saber lo que uno quiere hacer es conocerse a uno mismo, y lo que ha pasado antes de uno,
pues comencé a buscar todo lo que había pasado dentro de la música clásica, también la música popular, cómo surge, por ejemplo, el rock y se traslada a Argentina y se va popularizando todo eso. Y es conocer bien lo que uno está haciendo y el mercado que uno está entrando. O sea, no es tan solo la habilidad que uno tenga como compositor, eso es bien importante. O sea, es bueno tener esa profundidad, es bueno tener esa técnica. Pero es bueno uno conocer a dónde uno está entrando, cómo uno va a entrar y cómo dirigirse. O sea, una vez que uno tenga eso claro, pues por lo menos, aunque el camino sigue siendo difícil, pues uno tiene una base. Entonces, pues cuando uno está haciendo una música, uno tiene claro lo que está haciendo, uno no está dando golpes al vacío. Entonces, y una cosa que mencionas bien importante es saber con quién tú estás conectando. Por ejemplo, si uno está haciendo música experimental, como mencionó aquí la profesora, uno tiene que tener bien claro, o sea, uno se va a comercializar, hacia quiénes uno va a dirigirse, quiénes uno va a buscar. Yo creo que es bien importante mantenerte informado de lo que está pasando, quiénes son las personas que están ahora mismo vigentes en ese campo que uno quiere introducirse y uno ir a conocerlas. O sea, no hay mucha oportunidad a sentarse y componer y esperar una llamada divina o algo, ¿no? Uno tiene que ir y conocer a la persona, hablar con ella y presentarse, porque esas personas que están dentro de ese mismo círculo es donde tú quieres estar. Después de ahí que uno llega ahí, pues uno quizás quiere moverse a otro lado y pues ya es decisión de uno. Pero yo creo que es cuestión de conocerse a uno mismo, el bagaje que uno tiene atrás para hacer una música que para ti como persona tenga relevancia, que obviamente pues uno no va a ser completamente para el público. O sea, uno tiene que tener su base como compositor, pero sí también saber conectar con las personas que uno quiere conectar. Si tú no quieres conectar con un grupo porque pues para ti no comparte esa estética, pues está bien. Pero es cuestión de conocer a dónde uno se está moviendo y moverse inteligentemente. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. Bueno, pues para mí como cantautora no puedo recalcar suficientemente lo que dijo el compositor Iván Rodríguez. Es sumamente importante saber lo que está pasando a su alrededor, porque si tú cuando vas a escribir una canción no sabes qué está sucediendo, pues ¿de qué tú vas a hablar? No tienes nada que decir, no sabes qué está sucediendo. Entonces la gente cuando te vaya a escuchar, pues a lo mejor va a escuchar lo mismo que ya se ha escuchado. Y para uno poder trascender, especialmente en la escena de la música ahora mismo, pues tú tienes que saber muy bien lo que está pasando históricamente, socialmente, y eso, saber cómo plasmarlo bien en tu letra y pensar que esto lo va a escuchar una persona. Esa es otra cosa también. Uno también tiene que pensar que las cosas se van a lograr. Nosotros como jóvenes no podemos tener la mentalidad derrotista que muchas personas en Puerto Rico pues tienen, que es que las cosas están mal, nada se puede hacer. Si nosotros como jóvenes seguimos con esa mentalidad, pues vamos a seguir estancados en el lugar donde estamos y nada se va a mover. Tiene que haber un cambio de mentalidad y los jóvenes tienen que empezar a decir que ya está ocurriendo. No me gusta seguir con la frase de los jóvenes. Pues sí, los jóvenes estamos haciendo ese cambio, estamos cambiando nuestra mentalidad, estamos viendo que a pesar de lo que está sucediendo ahora mismo, especialmente en nuestro país, que las cosas van a cambiar y no porque uno lo siga diciendo, sino porque se está haciendo. Ese es un paso muy importante, no quedarse esperando que algo pase, simplemente pues mira, vamos a movernos y vamos a hacerlo. Eso es bien importante, la perseverancia y pues obviamente como en todo, pues la organización. Uno tiene que conocer los músicos que están alrededor de sí, lo que está pasando en tu escena, tu competencia, tienes que saber con quién estás compitiendo para saber a qué nivel tú tienes que llevar tu arte. Ok, si esta es la vara, pues yo tengo que sobrepasar eso. Y si tú no conoces eso, pues te vas a quedar estancado. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿Quieren decir algo? Esa contestación fue larga, ¿verdad? Sí. Última pregunta. No tiene que ser última, pero interpreté una señal por ahí de que como que era hora, pero por si acaso. Si tiene alguna última pregunta o dos últimas, si levantaron la mano a las dos. Pero quiero saber quiénes son los que están viviendo actualmente en Puerto Rico. Sí. Sí. Y sienten que
algo que dijo el maestro al principio de la importancia de la diáspora, que vienen aquí a nutrirse, pero la diáspora también se nutre de ustedes. Claro, Y nos da orgullo, un orgullo mayor de ver que la juventud es increíble, se me paran los pelos con la determinación de ustedes tener éxito y sobre todo promover nuestra cultura. Qué bendiciones. Gracias, Así, gracias. a pesar de todo lo que está pasando en Puerto Rico, que todos ustedes saben por medio de las noticias, y pues nosotros como jóvenes, ¿verdad? Como bien dijo Andrea, pues nosotros sentimos eso y entonces nosotros decimos, pero espérate, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, uno tomar acción y seguir hacia adelante, buscar alternativas y sobre todo cómo puedo ayudar a mi país, ya sea estando dentro o afuera. Iba a decir algo. No, el libro está por publicarse o lo publicaron. Ya quiere comprarlo ya. Bueno, Claro. Porque me dieron la presentación de un libro y siempre están los libros presentes. sí, hay una parte de la Biblia que se ha utilizado mucho, sobre todo estos escritores que hablan de los millonarios, y que es muy cierto. Si tú le dices a una montaña, con toda tu fe, muévete. No. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Así de poquito. Y síguelo. Así de poquito. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Y se moverá. Así está. Ese libro está escrito, no está publicado, pero ella mismo se va a publicar en español y en inglés, y todos los demás se van a publicar inmediatamente. Y lo vamos a traer para acá. La misma fe de Bueno, pues a nombre de todo el panel, de Alberto, Ana María, Camacho, Quiñones, Sanz, Luigi, Iván, que está con nosotros, un gran compositor, excelente, pues le damos gracias por su tiempo. Ha sido un privilegio para nosotros. Ellos vinieron para acá para esto. Son personas muy inquietas. Somos 3 generaciones de escritores en el libro. Somos 3 generaciones de compositores que estamos haciendo el libro. Y bueno, pues qué bonito poder dar este paso importante de venir acá, nuestros amigos de la diáspora que tanto nos alimentan a nosotros. Como muy bien tú dijiste, es una alimentación mutua, ¿verdad? Y estamos muy felices de estar aquí y muchas gracias. Gracias por haber venido. Profesora. Gracias. Bueno, te graduaste ahí. Qué chévere. Iván, mirate, Iván.